Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar platicando un poco más acerca del proceso de la independencia que comenzamos desde el año de 1750 y que hemos dejado expandido hasta el año de 1808. Vamos a hablar algunos de los detalles que ya no nos dio tiempo de comentar y que ahora subrayaremos con un poquito más de calma para que tengamos un mejor entendimiento de los mismos. Si hablamos del proceso de la Revolución de Independencia, hay que entender una serie de cosas. Uno, entender que una de las razones más importantes es que comenzaba a darse un cambio en el estatus de virreinatos, originalmente como estaba legalmente planteado, a convertirse en una colonia como tal, donde van perdiendo cada vez más derechos y se les van imponiendo cada vez más obligaciones. Esto va a llevar al proceso de la independencia de la mayoría de las posesiones españolas. Recuerden que va a haber algunas otras que van a terminar siendo perdidas hasta finales del siglo XIX. Esta revolución de independencia habitualmente nos lleva a tomar en consideración varios elementos como la cronología, en donde les reitero que algunos de los puntos medulares son el año de 1808, con lo que representó la invasión napoleónica, el año de 1810, con el levantamiento de Allende e Hidalgo, que solicitaba una autonomía relativa al regreso de Fernando VII. El año de 1811 se dio la circunstancia de la Junta Nacional de Zitácuaro, que trató de mantener vivo el movimiento, una vez que fueron detenidos Allende e Hidalgo y por supuesto fueron fusilados al momento del fracaso de su propio movimiento. La Junta Nacional trató de darle continuidad e incluso es de ahí de donde va a provenir la primera petición de que se conmemore el acontecimiento del levantamiento inicial. El año de 1812 es medular por la aparición de la Constitución de Cádiz, que va a ser jurada, promulgada, denunciada, derogada y reimpuesta en diversas ocasiones. El año de 1814, abarcando hasta 1815, es cuando viene el proceso del Congreso de Chilpancingo, en donde a través de la figura de Morelos se habla ya de quitarle la máscara a la insurrección. Todo esto quedará también relativado a la reaparición de Fernando VII y la jura de la Constitución de Cádiz misma. El año de 1817 es medular por la aparición de la expedición de Francisco Javier Mina, pero que finalmente va a fracasar al momento de ya no poder alcanzar a ayudar al movimiento de Morelos, que a su vez también había ya fallecido. Para el año de 1820, el movimiento, recuerden, está prácticamente muerto y va a haber una serie de circunstancias en la propia España donde va a aparecer la famosa rebelión de Rafael de Riego, la rebelión liberal, en donde de hecho, ellos también se van a manifestar en contra de los planteamientos de su soberano, al que no quieren eliminar, pero sí le exigen que cumpla una serie de lineamientos, y esto es lo que definitivamente lleva a la jura de la Constitución de Cádiz por parte del propio Fernando VII. El año de 1821, ante la aparición de una constitución, para algunos demasiado radical, va a implicar la aparición de una serie de levantamientos que desde el año de 1820 se habían comenzado a planear con base en la famosa conspiración de la profesa. Y esto es lo que nos va a llevar al proceso de la consumación de la independencia. Es importante tener bien presente que hay una serie de elementos relativos al contexto externo de la Nueva España. Uno de ellos es la aparición de los Borbones y las subsecuentes reformas borbónicas, la aparición de Napoleón Bonaparte como el invasor, que impone a José Bonaparte, a su hermano, en el trono de España, y los problemas que implicaba el pleito por el trono entre los reyes españoles y Borbones, Carlos IV y Fernando VII. Esto da como consecuencia las famosas abdicaciones y la vuelta al trono del segundo, con las consecuencias no tan positivas que se van a apreciar en este sentido. Cuando hablamos de los protagonistas de estos eventos, hay algunos que no solemos mencionar ni referir tanto. Están los ya conocidos, los ya referidos, pero hay otros que también van a tener una serie de influencias muy fuertes, como va a ser el caso de Dominique de Prat, que va a influir sobre el pensamiento de Francisco Javier Mina e incluso de Fray Servando Teresa de Mier. Personajes como Ignacio López Rayón, que va a coordinar la Junta Nacional de Zitácuaro y que mantiene vivo el movimiento. Por supuesto, lo que va a representar el movimiento de Allende e Hidalgo, la influencia que va a tener sobre José María Morelos, el impacto que a su vez va a tener sobre Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Miera, quienes va a solicitar ayuda, y de ahí la derivación a la última parte del movimiento, que va a ser representada por el propio Vicente Guerrero.
Otro personaje que también aparece desde el principio, pero no en el bando que nosotros estaríamos esperando manejar cuando hablamos de independencia, es el de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide va a representar mucho de aquellos grupos de criollos que estuvieron de acuerdo con algunos de los planteamientos del movimiento inicial, pero en las formas, sobre todo después que vino el ataque a la Alhóndiga de Granaditas, decidieron que esas no eran las maneras. Va a ser hacia la parte final del movimiento donde la cabeza visible va a ser Agustín de Iturbide, al que desgraciadamente solemos, sin estudiarlo, catalogarlo como un traidor. Pues entonces tenemos que catalogar como traidores a todos los sobrevivientes del movimiento. La circunstancia de lo que implica el cambio de opinión, la forma en la que Agustín de Iturbide se incorpora ya al movimiento, nos lleva a tener en consideración a los otros protagonistas como el propio José de Iturrigaray, que fue derribado del poder en 1808, la llegada de un Pedro Garibay completamente impuesto por parte de los locales, la llegada de un nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, al que no todos van a reconocer por el hecho de que va a ser avalado por el rey de España, un rey completamente ajeno, que va a ser Pepe Botella. Algo similar va a ocurrir con Félix María Calleja del Rey, al que se le premia por haber aplastado el movimiento de los insurgentes, y la llegada finalmente de una podaca, aquí sí, ya con el apoyo y la venia del legítimo rey al que ya no todo el mundo quiere y ya no todo el mundo acepta, en el caso de Fernando VII, y esa podaca el que prácticamente va a llevar a la muerte a la sucesión de movimientos que aún sobrevivían por el hecho de haber conseguido que se les diera la posibilidad de rendirse y reincorporarse a través de una amnistía nuevamente al virreinato de la Nueva España. Y esto nos termina llevando, ya a partir del año de 1821, a la aparición del último gobernante que ya no se va a llamar oficialmente virrey. Esto es muy importante por los cambios de las reglas que se fueron dando a la Constitución de Cádiz, que nos relaciona con lo que ocurre de este lado, lo que está ocurriendo en España, parte de lo que también tuvo que ver con la rebelión de Rafael de Riego, y esto da como consecuencia que todos aquellos que inicialmente no habían estado de acuerdo con el levantamiento deciden que ahora sí hay que conseguir separarse de una España con la que no coinciden ya más en el marco legal. Pero mucho de ello va a ser manejado por la gente que rodea a Agustín de Iturbide, con Agustín de Iturbide a la cabeza y con el acuerdo, esto es muy importante de considerar, el último representante del movimiento iniciado desde la línea de Allende e Hidalgo, el último que legitima al movimiento va a ser Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero, debilitado, cansado, sin presupuesto, sin armas, sin ropa para sus hombres, que están a su vez enfermos y, literalmente, como lo dirá algún texto, enfermos y encuerados, no le va a quedar de otra más que, para poder sobrevivir, ceder a las pretensiones de Agustín de Iturbide, y esto lleva a la famosa formación del Ejército Imperial de las Tres Garantías. Reitero, imperial de las Tres Garantías. Vicente Guerrero sabía perfectamente cuál era el planteamiento de lo que se estaba buscando a través de la cabeza de Agustín de Iturbide y que va a quedar plasmado en el famosísimo Plan de Iguala, que va a ser la base fundamental para los tratados de Córdoba, que se van a firmar por el representante de España, en este caso el jefe político, porque ya no se le va a llamar virrey, que va a ser Juan O'Donoghue. Y esto es lo que nos lleva a la consumación propiamente del movimiento de independencia. Vamos a desglosar un poquito más esta red que les acabo de plantear en este momento en unos segundos más.